el 89.5 de Radio María. Damos inicio al programa de los días martes y jueves. Quédate en los pueblos que gritan. Vuelve a casa. Piden tu perdón y en hogares donde no se vive la unión. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con los jóvenes que también... Muy buenas tardes, querida familia Maulina. ¿Cómo estás, Vicente? Buenas tardes. Bien, Marco, ¿y tú cómo estás? Bien. Hoy, martes 24 de abril, exactamente a las 19:15 horas, damos inicio al programa Vuelve a casa. ¿Cómo ha estado tu fin de semana, Vicente? Bien, ahí participé en algunas actividades eclesiásticas, bonito, fui a misa como todos los domingos, así que tranquilo. Bien, ¿y tú? Bien, también. Bien. Bueno, previo a esto estábamos recordando el programa anterior, donde tuvimos acá en el set a la señora Raquel y Marianela, creo que se llama la otra señora, que llegaron los dos acá junto con dos visitas. Con Wendy Y el otro amigo, ¿cierto? Haitiano. Y vine escuchando claramente el programa y recordarle a nuestros hermanos que nos están sintonizando la ayuda fraterna. Pidió mucha ayuda, lo que es frazada, abrigo, calzados, zapatos de mujer, de hombre, hasta 43, desde el 37 al 43, loza. Así que, y esa ayuda se iba a canalizar a través de la parroquia. Así que, si usted, querido hermano, que en este momento nos está escuchando, tiene estos productos que quiera colaborar con nuestros hermanos inmigrantes, puede hacerlo llegar a la parroquia, y ahí va a ser bien atendido y va a tener un buen destino. Así que eso, recordarle a todos que la ayuda nunca está de más. Nosotros somos un pueblo solidario y tenemos que ayudar a estos hermanos que están sufriendo acá. Perfecto. Marco, me estaba acordando, bueno, fue el encuentro cursillista, ¿no? No, eso justamente te voy a recordar porque el encuentro cursillista es este domingo 29. Ah, ok. Ya, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el complejo turístico La Palmilla. Así que va a haber un vehículo, una locomoción para todos los hermanos cursillistas que va a salir del frente de la parroquia a las 9:30 de la mañana y tiene un costo de 2.000 pesos. Bastante accesible. Claro, eso incluye todo lo que es desayuno, todo lo que es alimentación en este retiro. Así que tiene que llevar su Biblia, su guía del peregrino y un lápiz para que tome apunte. Así que están todos cordialmente invitados para hacer presente este domingo de reflexión. Mira qué bonito, así que hay un bonito panorama para el fin de semana. Así es. Bueno, hoy día vamos a tocar un tema que es uno de los sacramentos de la Iglesia, que es la Eucaristía. La Eucaristía, para las personas que nos están escuchando, es la segunda parte de la misa, que se divide en dos partes, que es la liturgia, que es cuando se lee la palabra de Dios, y la Eucaristía es cuando el sacerdote convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y la verdad que queremos ser súper enfáticos en esto porque no es algo simbólico, no es algo como que parece que, sino que como Jesús lo estableció en la última cena, es su cuerpo y su sangre que Él lo ofrece día a día en la misa para el perdón de los pecados. Y vamos a ir tocando este tema que parece un poco tan ajeno hoy día en este mundo que estamos viviendo, como tan materialista, pensar que algo así puede ocurrir. Porque realmente, si uno no tiene fe, es difícil de creerlo, difícil de entenderlo. Para los mismos católicos, yo creo que los mismos que nos están escuchando quizás no se han dado cuenta de lo que hace el cura, el sacerdote, lo que hace. Por eso el sacerdote tiene un altar, que en el fondo es donde se lleva este sacrificio nuevamente día a día en todas las iglesias del mundo. La Iglesia Católica, sabemos que todos los días tiene la misma misa y está ocurriendo en distintas partes del mundo. En alguna parte del mundo está ocurriendo una misa en este momento. O sea, es un sacrificio permanente que Jesús se vuelve a dar en su cuerpo, digamos, y se repite este sacrificio que, si uno lo pudiera ver con los ojos del Espíritu, es el mismo Cristo que vuelve al Calvario y se ofrece ahí en Él mismo, en el altar, como un cordero. Y vamos a ir tocando los pasajes de la Biblia
donde Él lo dice claramente. Y la verdad que este es el sacramento que es la base de la iglesia, porque es todo, o sea, entender que Jesús mismo está presente ahí, nos hace darnos cuenta de que Él es el único importante, nuestra gran, digamos, nuestro gran amor, por decirlo así, en la iglesia, y Él habita en el templo de esa manera, porque sabemos también que, si se han fijado, siempre en todas las iglesias hay una cajita y generalmente hay una lucecita roja, y quiero decirles que cuando está esa lucecita roja prendida, no es porque para alumbrar, sino que es porque nos recuerda que adentro está Jesús en cuerpo presente. Ahí es donde el sacerdote guarda la hostia consagrada. Y la verdad que, si ustedes no me creen lo que estoy diciendo, podría preguntar o ver cualquier video en YouTube donde hay personas que, por ejemplo, que son adoradores del demonio. Usted sabe que existen grupos satánicos, lamentablemente, y estas personas siempre profanan templos católicos, porque el demonio sabe perfectamente que Jesús está ahí. O sea, Él nos da una catequesis porque nos da a entender claramente que Jesús está ahí. Recordemos que en la Biblia, en los distintos pasajes, el demonio reconoce inmediatamente a Cristo. Le dice: ¿por qué nos molesta, Hijo de Dios? Acuérdense cuando Jesús saca a los demonios y los tira donde los cerdos. Le dice y los demonios le dicen: por lo menos déjanos irnos donde los cerdos. Entonces, a lo que voy con esto, que nadie más que Él, o sea, ¿quién más que el demonio nos clarifica que es Él el que está ahí? Es Cristo. Y fíjese que lamentablemente en los ritos que hacen estas personas, estos ritos satánicos, generalmente van y roban la hostia que está justamente ahí en el sagrario. Y por eso también que los católicos, no sé si se han fijado, porque yo creo que muchos no hemos dado cuenta tarde, o quizás no nos hemos dado cuenta, que por ejemplo cuando se pone el Santísimo, se pone una hostia grande, se pone en una custodia, que es como un sol muy grande, muy bonito, que generalmente está muy bien hecho, y ahí se pone a Jesús en su cuerpo y se hace adoración eucarística, que se llama. Y Marco, no sé si tú te has fijado, por ejemplo, los días jueves lo que se está haciendo en la parroquia. Sí, eso justamente te iba a recordar, Vicente, que todos los días jueves se expone el Santísimo. Entonces está presente desde muy temprano en la mañana, y la idea es que nunca esté solo. Exacto. Siempre tiene que estar custodiado por alguien. Y no se requiere mayor conocimiento en oraciones ni cánticos, solamente la presencia. La presencia, la meditación y estar acompañado, y estar frente a frente. Claro. La verdad que yo creo que la gente no creemos que está ahí, porque si imagínese, a usted le dijeran hoy día: Jesús está aquí en Constitución, te vino a ver, está ahí en la iglesia, en la parroquia, dentro de la iglesia, quiere conversar contigo. Yo creo que la gente correría, saldría a las calles, se volvería loca. Bueno, y quiero decirle que así es todos los días. Jesús está en la iglesia, esperándote a que tú lo visites, a que tú le hables. Y claro, Él no se te va a aparecer así como en un sueño, no te va a hablar directamente, pero Él está ahí porque también Él necesita de tu fe, necesita también de que tú pongas algo de parte tuya y que hagas ese acto de acercarte a Él, de buscar a Jesús también, de decir: bueno, yo estoy aquí y date cuenta que existo y que te quiero ayudar. Y yo los invito que ustedes estén ahí unos minutos sentados frente al Santísimo, y es como que te irradiara un sol, que si bien tú no lo vas a ver con tus ojos humanos, te aseguro que tu espíritu lo siente. Y yo creo que hay muchas personas que se dan cuenta, después de estar varios minutos sentados en ese lugar, la paz que se siente. Y hay muchas bondades, muchos regalos que regala el Señor simplemente por estar conversando con Él, porque dimensionemos que Él está contigo, o sea, y si está Jesús ahí, quiere decir que Dios también está ahí. Acordémonos que Jesús y Dios son la misma persona, el Espíritu Santo
son los tres en una persona. Entonces, entendamos que está Dios ahí, Dios. Y eso es un milagro que lamentablemente muchas personas no saben reconocer. Así que hoy día lamentablemente la gente acude a los brujos, busca soluciones mágicas. Por ahí veía un cartel que decía una señora que hacía ataduras, que da cosas seguras, que si uno quería encontrar pareja. Y resulta que tenemos a Cristo, a Dios, en la iglesia todos los días y nadie se da cuenta. Entonces, la verdad que esta es la invitación que queremos hacerle hoy día. Ojalá que con este corto programa podamos darle a entender este milagro que ocurre todos los días en todas las iglesias católicas del mundo. Así que, bueno, justamente este año nosotros estamos celebrando el año eucarístico. El Papa ha querido destacar este año que la iglesia vuelva un poco a este misterio que es la Eucaristía, este misterio que Jesús estableció en la última cena. Marcos, si tú puedes leer, sobre todo aquí en el Evangelio de San Juan. Yo creo que el Evangelio de San Juan, ojalá que todos lo pudiéramos leer, porque realmente yo creo que ahí está como el misterio de nuestra religión. Fíjate, si tú puedes leer, Marco, San Juan 6:52, por favor. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre, la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, yo creo que aquí está más que claro. O sea, Jesús nos está diciendo: yo soy el pan de vida. Yo te entrego mi cuerpo y te entrego mi sangre para que tú lo comas. Y eso es lo que hacemos nosotros en todas las iglesias del mundo, lo que hace el sacerdote. Este acto, este milagro se llama la transustanciación, que es en el fondo la Eucaristía, cuando el sacerdote levanta la hostia y dice: este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre, hagan esto en memoria mía. Y esas palabras que pronuncia el sacerdote en la Eucaristía es lo que nos recuerda lo que dijo Cristo en la última cena. Entonces, ojalá que nos pase un poco como a los peregrinos de Emaús. Fíjense que los peregrinos de Emaús, cuando Jesús resucita, hay un pasaje en la Biblia en que iban dos hombres conversando y Jesús se les acerca después de que él había sido crucificado. Y ellos iban conversando y le dicen a esta persona que se le aparece, le dice: mira, ¿cómo tú no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Le dice: ha muerto Jesús, le dice. Y empiezan a hablar con ellos y resulta que Jesús les habla a ellos. Van caminando por este camino de Emaús y fíjese que ellos no lo reconocen. Van caminando todo el camino con él y ¿sabe cuándo lo reconocen? Cuando comen juntos. Se sientan a comer y ven cuando esta persona que iba con ellos parte el pan. Y en ese momento se le abren los ojos a los peregrinos de Emaús y se dan cuenta que la persona que les estaba hablando era el mismo Cristo. Yo creo que eso es lo que va a pasar con muchas personas y con muchas iglesias que se han ido alejando de la iglesia católica. Hemos conversado en el transcurso de estos programas de esta infinidad de iglesias que han aparecido recientemente y que siguen apareciendo cada día. Y lamentablemente no se dan cuenta que el único lugar donde va a estar Cristo en cuerpo presente por los siglos de los siglos es la Iglesia Católica. Ojalá que ustedes pudieran reconocer a Cristo en el pan y el vino.
El domingo tuve la suerte de ir a misa con un alemán, que él es luterano, fíjese. Luterano, me dijo que ha pasado por distintas religiones, me dijo que estuvo los adventistas, y me dijo algo que me caló profundamente, que me dijo, cuando fui a misa el otro día sentí que volví a casa, me dijo. Siento que finalmente estoy en casa, es decir, he peregrinado por distintos lugares, pero lo que vi en la Iglesia Católica es como la esencia misma de la fe, o sea, es la base, donde está todo, donde están toda esta comunión espiritual, donde esta sabiduría que viene por miles de años. Entonces, bueno, eso es un poco lo que queremos ir hablando. Vamos a ir en la segunda parte del programa, Marco, contando algunos testimonios de esto que estamos hablando. Así que no sé si estamos ya como para hacer un Paréntesis musical. paréntesis musical. Vamos con un paréntesis musical. Romina González, Abandónate. La vida, la muerte, la paz, el mundo, el futuro y la tranquilidad, todo esto te pertenece.
Continuamos el programa Vuelve a Casa. Ahí estaba Romina González con su tema Abandónate. Esta niña chilena, nacional chilena de Melipilla, estuvo en nuestra ciudad también, en el año 2007 aproximadamente. Y los días miércoles, en esta misma emisora, la señal que transmite desde Santiago, hay una artista nacional también, en donde entrevista a varios artistas más. Entonces la invitación es para que todos sintonicen la 89.5 los días miércoles a partir de las 10 de la noche para irlos conociendo. Y también si uno ingresa a la plataforma de Facebook, a Radio María, y tienen un streaming donde aparece, transmiten en directo, digamos, con cámara, se puede decir. Mira, así que canta muy bonito ella. muy, muy precioso. Y sobre este tema, yo creo que nosotros cometemos el error de que nosotros mencionamos, yo no necesito ir a la iglesia para estar con Dios, para estar con Jesús. Recuerda que nosotros somos iglesia, ¿ya? Y el templo es el punto de encuentro de la iglesia, de nosotros, que al momento de ser bautizados pasamos a ser parte de este cuerpo de Cristo, que es la cabeza. La iglesia, el templo, está con las puertas abiertas siempre. Están las puertas abiertas y es la invitación que te hacen. Cuando tú, hermano, vas y dejas un paquetito de bailita a una infinidad de santos que hay en el sector del templo, no te olvides que está la lucecita roja que estaba mencionando Vicente, que es el Santísimo. No seamos falta de respeto, saludémonos, sentémonos un poquito. Y que este santo que nosotros le pedimos que por favor intercede ante Dios, ¿cierto? Por los favores que nosotros pedimos, porque somos personas de pedir, de solicitar. Y lo otro, Vicente, en temporada estival, en el verano, yo participo con un grupo que se llama Los Madrugadores. ¿Ya? Cada 15 días, los segundos sábados y cuartos sábados de cada mes. Y nos juntamos a las 7 de la mañana. Bien madrugadores. Bien madrugadores. Espectacular el momento de estar a las 7 de la mañana y en silencio. Y tiene su mística. Nada más. Y solamente compartimos la palabra y el silencio, el estar ahí con él. Así que, como vuelvo a repetir lo que comentaba al inicio, o sea, no tenemos que ser expertos en oratoria, tener vastos conocimientos de la Biblia. Vamos, las puertas están abiertas, acudamos. Sí, yo creo que eso es escuchar el llamado, escuchar a Dios que está ahí. Yo me recuerdo cuando, por ejemplo, el niño Jesús se pierde 3 días y la madre lo encuentra en el templo y Jesús le dice: mujer, ¿no sabes que tengo que estar en la casa de mi padre? Entonces, el mismo Cristo nos está dando a entender la importancia de lo que es el templo. O sea, si bien podemos decir que Cristo está, o Dios está en todas partes, sabemos que el templo es el lugar de encuentro, es el lugar donde la comunidad se junta todos los días, no es que solamente los domingos, para que ustedes sepan, la misa se hace todos los días y hay partes donde se hace varias veces al día en un mismo templo. Así que, bueno, te quería pedir, Marcos, si para un poco profundizar en la palabra, si puedes leer en el mismo San Juan, a continuación dice en San Juan 6:44, para ir un poco recalcando lo mismo que estamos diciendo. Jesús dijo a la gente: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Yo creo que, no sé, yo creo que no hay nada que interpretar, la palabra lo dice todo. Jesús está diciendo, hey, yo soy el pan bajado del cielo, te estoy diciendo, ven a mi casa, ven a mi templo para que puedas comer mi cuerpo, porque de esa manera yo te podré resucitar en el último día. Y yo les digo, por ejemplo, si uno empieza a escudriñar en la vida de los santos, en la vida del Padre Hurtado, en la vida de Madre Teresa de Calcuta, personas que han tenido una vida, una obra extraordinaria, y uno diría, no, es que fueron buenas personas, porque la verdad que fueron muy inteligentes. Y quiero decirle a los que me están escuchando que no es así. Estas personas tenían un amor por la iglesia que era de una profundidad impresionante. Yo los invito a que ustedes lean lo que ellos dicen, los escritos. La Iglesia Católica en ese sentido es muy seria. Cuando la Iglesia dictamina que una persona es santa, primero se la nombra beato, y después de un tiempo se dictamina que la persona es santa, pero se hace todo un estudio de su escrito. Y cuando usted lee los escritos del Padre Hurtado, usted se da cuenta que no es cualquier persona, porque tiene una profundidad en sus palabras, y que ellos eran personas eucarísticas. Ellos todos los días iban a misa, se confesaban periódicamente. Es como que yo le diga, no sé, usted quiere ser campeón mundial del lanzamiento de la bala y resulta que no va nunca a entrenar. Esto es exactamente lo mismo. Si usted quiere ser una persona, le recalco que el camino al cielo es muy angosto. No es como que yo voy a ser un buen tipo porque resulta que ayudé a alguien por ahí, fui bueno con mi mamá. No es así, sino que en el fondo el camino al cielo es un camino muy estrecho y que requiere esfuerzo y dedicación. Entonces yo no sé cómo las personas se preocupan mucho de ser buenos profesionales, se preocupan mucho de ser buenos futbolistas, se sacan la mugre para hacerlo, pero para ser católico uno puede ser a su pinta nomás. Es como, bueno, da lo mismo, la verdad que no voy a misa. Entonces yo quiero decirles que están equivocados, que no es así, que esto requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha dedicación. Esto no es algo por casualidad. El Padre Hurtado no hizo lo que hizo porque fue casualidad, sino que él comía periódicamente el cuerpo de Cristo. Y fíjese que él se fue convirtiendo en otro Cristo. Yo quiero a ver si podemos lograr entender que en la medida que yo me como a Cristo, Él puede vivir en mí. Si yo como pasto, como lechuga, no pasa nada, ¿verdad? Pero fíjese que yo me estoy comiendo a Cristo mismo. Por lo tanto, mi cuerpo se empieza a transformar en Cristo mismo. Y de esa manera estas personas, estos santos que estamos hablando, empiezan a ser un Cristo vivo. Entonces esto es un milagro que ocurre en todas partes del mundo. Si usted me pregunta, hoy día, no sé, en Australia hay millones de misas que están ocurriendo al mismo tiempo, en Europa, en Rusia, en la misma China, en Japón. Y eso es la esencia del católico. Fíjese que el Padre Pío, yo no sé si la gente sabe, pero el Padre Pío tenía los estigmas de Jesús. No sé si tú sabías, Marco. Sí. San Francisco de Asís tenía los estigmas de Jesús. O sea, ellos en sus manos, hasta el día de hoy, fueron revisados. El Padre Pío siempre fue muy cuestionado, esto fue hace no mucho tiempo, por la misma Iglesia Católica. De hecho, el Padre Pío vivió 3 años encerrado en una celda porque lo ponían en duda. Y resulta que él sangraba permanentemente de su herida de las manos. Y eso era totalmente milagroso. Exhalaba un olor a rosa, que lo han dicho, no sé si las personas han visto la película del Padre Pío, era una cosa impresionante. El Padre Pío tenía el don de bilocación, o sea, lo veían en 2 partes al mismo tiempo. Hay miles de testimonios de personas que rezaban por él, lo veían en la guerra, por ejemplo, en esa época, y resulta que él nunca salió de Italia. Por ejemplo, él pasaba todo el día confesando, y cuando usted iba a hablar con él, él ya sabía los pecados de uno, y le hablaba en cualquier idioma. Él nunca había salido de Italia, y hablaba alemán, inglés, francés, le hablaba a la gente en su mismo idioma. Entonces yo le digo, ¿qué explicación tiene eso? Y esto no son cosas que estamos inventando, sino que hay testimonios de miles de personas en San Giovanni Rotondo, que se llama el lugar donde está el hospital que él creó. Entonces yo creo que es importante ir escudriñando un poco la vida de estas personas que por todo lo que hicieron, y que no es casualidad, sino que, como les digo, su amor a la iglesia era total, porque, como lo hemos dicho en otro programa y lo dice la palabra de Dios, Jesús es cabeza de su iglesia.
Bueno, y para un poco, para ir confirmando lo que estamos hablando, quiero decirle que en la historia de la humanidad han habido muchos milagros eucarísticos. Por ejemplo, estábamos leyendo aquí el milagro del anciano en el siglo VIII. Había un sacerdote que tenía muchas dudas, porque imagínense que estamos hablando que la Eucaristía parte con el mismo Cristo y se ha hecho en forma ininterrumpida hasta el día de hoy. Y en medio de la misa este sacerdote decía, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Y como él tenía dudas, y resulta que el pan en ese mismo momento se transforma en carne humana y en sangre. Y esa sangre se coaguló en 5 glóbulos. Y eso se interpreta como las 5 llagas de Cristo. La noticia del milagro se extendió rápidamente, tanto así que el arzobispo inició una investigación y la iglesia aprobó el milagro. La carne de este milagro se conserva hasta nuestros días. Y el profesor de anatomía Odoardo Linoli llevó a cabo un análisis científico de la carne en 1971, hace poco tiempo, y llegó a la conclusión de que la carne era tejido cardíaco. La sangre parecía ser sangre fresca y no había rastro de conservantes. O sea, estamos hablando de que hay evidencia científica. De hecho, yo conozco un doctor boliviano que me tocó una vez escuchar una charla de él, que él viaja por el mundo contando, digamos, los milagros eucarísticos y los ensayos que él ha hecho para corroborar que esa hostia es carne del corazón de Jesús. Entonces, Vicente, ¿y se puede visitar la carne y la sangre milagrosa que está en la iglesia de San Francisco en la Anciano Italia? claro, o sea, imagínate, no estamos hablando de una cuestión de que ocurrió hace mucho tiempo atrás, sino que estamos hablando de cosas que hoy día uno puede ir a ver. Entonces, después tenemos en el siglo XIII algo muy parecido, que de otro sacerdote que le pasó lo mismo, y resulta que la hostia, cuando él estaba haciendo la misa, comenzó a sangrar sobre el altar y sobre el paño litúrgico. Y esta historia se hizo muy conocida, y el sacerdote se encontró con el Papa, que estaba de visita en la ciudad, y le confesó su pecado de duda. Actualmente, este corporal se mantiene en exhibición en la Catedral de Orvieto. Algunos historiadores, sin embargo, ponen en duda la veracidad de la historia, ya que los primeros registros de este hecho no aparecen hasta unos 100 años después de que el milagro supuestamente se llevó a cabo. No obstante, el corporal sigue siendo un objeto de veneración. Después tenemos otro milagro en Siena, Italia, del siglo XVIII. Fíjese que unos ladrones robaron, como ocurre hoy día mismo, usted lo puede buscar por YouTube, donde los grupos satánicos, por ejemplo para Halloween, roban las hostias, roban los copones de la iglesia para hacer ritos satánicos. Y resulta que estos ladrones entraron en la iglesia de San Francisco y robaron un copón de oro que contenía cientos de hostias consagradas. Resulta que 2 días más tarde fueron encontradas estas hostias. Y resulta que estas hostias, como estaban sucias, el sacerdote los guardó. Y resulta que esas hostias hasta el día de hoy no se han destruido. Estamos hablando de algo del siglo XVIII, o sea, tienen más de 200 años las hostias y hasta el día de hoy siguen intactas. O sea, es como un poco el milagro del cuerpo de los santos, como el Padre Pío, que hemos visto que nunca se ha descompuesto. Ustedes saben que el cuerpo del Padre Pío lo sacaron del ataúd y está intacto, está incólume. Y eso tiene mucho que ver con el pecado que hemos hablado en otra oportunidad. Porque obviamente que ese hombre, como no tenía, tenía poco pecado, no puedo decir que no tenía pecado, porque ¿quién puede decir que no tiene pecado? Pero llegó a una pureza tal que su cuerpo no está corrupto. Así que, imagínense. Después tenemos otro milagro en la India, otro lugar totalmente distinto, en otra parte del mundo. Y esto fue en el siglo XXI. El 28 de abril del 2001 hubo una adoración eucarística en la parroquia de Santa María de Chirataconam, cuando de repente 3 manchas rojas se materializaron en la hostia consagrada. El sacerdote no supo qué hacer, así que solo atinó a colocar la hostia de nuevo en el tabernáculo. Unos días más tarde, y ya recuperado del asombro, el sacerdote volvió a revisar la hostia y las manchas rojas parecían dibujar un rostro de un hombre, Jesús. Rápidamente encontró un fotógrafo y tomó fotos de la hostia. Esta hostia yo la vi por internet, está en la fotografía, y se ve claramente el rostro de Cristo en la hostia. Entonces, y esto no es solamente un par de casos, sino que yo he leído incluso algunos evangélicos que el día que se dieron cuenta que en la Eucaristía estaba Jesús, se convirtieron al catolicismo. Porque ¿quién podría negarse, digamos,
Y yo creo que nuestros hermanos evangélicos, el día que se den cuenta que Jesús está ahí, que nosotros vamos a ver a Jesús, que no vamos a ver ni al pastor, ni al amigo, ni nada por el estilo, sino que está Jesús en cuerpo presente, ese día todos los hermanos cristianos se van a acercar a la Iglesia Católica. Después tenemos otro milagro eucarístico de Santarém, del siglo XIII. Perdón, esto fue anterior. Una mujer en Portugal en el siglo XIII estaba angustiada porque sospechaba que su marido le era infiel. Así que decidió consultar una bruja en busca de ayuda. La hechicera le dijo que el precio de sus servicios era una hostia consagrada. Fíjese que esto es más común de lo que ustedes creen. Ella fue a misa en la iglesia de San Esteban y recibió la Eucaristía en su lengua. Se quitó la Eucaristía de la boca, lo envolvió en su velo y se dirigió a la puerta de la iglesia. Para su sorpresa, y antes de salir del templo, la hostia comenzó a sangrar. Aún así, se fue con la hostia sangrante hasta su casa. Cuando llegó a casa y la guardó en un baúl. Esa noche, una luz milagrosa emanaba del baúl. Ella se arrepintió de lo que había hecho y a la mañana siguiente confesó a su cura lo que había hecho. El sacerdote fue a su casa y recuperó la hostia consagrada llevándola al nuevo templo. Después de una investigación y la aprobación del milagro, la iglesia pasó a llamarse Iglesia del Santo Milagro y la hostia sangrante puede ser vista hasta nuestros días. Ahí está la iglesia de Santarém. Si algún día le toca a alguno ir para allá, va a tener la oportunidad de verlo con sus ojos. Otro tema que quería tocar, que esto quizás es un palo también para nosotros los mismos católicos, que dice San Pablo en su palabra, dice que nadie puede comer el cuerpo de Cristo en forma indigna. Fíjese que cuántas personas, lamentablemente en la iglesia, comulgan estando en pecado. O sea, dice San Pablo, aquel que recibe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, se come y bebe su propia condenación. O sea, estamos hablando que esto no es chacota. O sea, si yo estoy en pecado mortal, si yo estoy en adulterio, o perdone que le diga lamentablemente que hoy día está tan de moda, si yo hoy día convivo, yo no puedo comulgar. Porque yo no estoy bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo yo, si estoy sucio, voy a poder comerme a Dios mismo? No soy digno. Entonces, eso después el día de mañana, cuando yo me muera, en el fondo me va a delatar a mí mismo de mi pecado. Porque yo con mi soberbia comí el cuerpo de Cristo como que daba lo mismo. Y no es así. Yo no me puedo comer el cuerpo de Cristo, no me puedo comer a Jesús como que fuera a ir a comerse un sándwich a la esquina. ¿Me entiendes? Entonces, ojalá que los católicos y nos demos cuenta, y eso pasa por lo mismo que estamos hablando, porque no sabemos lo que estamos haciendo. Y eso es muy grave. La Eucaristía es el sacramento del amor. Y San Pablo agrega, por no hacer caso a tan gran misterio, la condenación es para aquellos que no hacen caso de tan gran misterio. Debemos hacer caso. O sea que en ese sentido, San Pablo nos está diciendo claramente que tenemos que ser cuidadosos y respetuosos. Lo mismo que, por ejemplo, en la Eucaristía, cuando vemos que el sacerdote está consagrando la hostia, yo creo que lo mínimo es arrodillarse. El día que nosotros nos toque la muerte, le aseguro que usted va a estar de cuatro patas frente a Dios porque no va a poder resistir ese amor tan grande, esa pureza. Entonces, si nosotros estamos viendo que el sacerdote está haciendo este misterio de la Eucaristía, hay que tener un poco de respeto, de recogimiento, con un poco de humildad. Fíjese que yo he escuchado testimonios de personas que han ido a Jerusalén, al Santo Sepulcro, y dicen que tienen que arrodillarse porque hay una fuerza tan potente, es que como que te pega una cachetada y están todos en el suelo. Entonces, ojalá que nosotros dimensionemos lo que estamos haciendo ahí. Bueno, por último, para ir terminando un poco el programa, quiero decirle que la Iglesia se ha dado cuenta que este gran misterio yo creo que es lo que va a salvar el mundo, o lo que necesita el mundo. Y hoy día en muchas partes de Chile se está haciendo adoración perpetua. Por ejemplo, en Curicó hay una parroquia me parece que de la Merced, que está en el centro, y que Jesús está expuesto todos los días, todo el día, las 24 horas durante los 7 días.
Y una cosa impresionante, es muy lindo sentarse ahí y poder estar con Jesús. Y quiero decirles que eso tiene un gran poder. O sea, dimensionemos que estamos frente a Cristo. Imagínense la luz que tiene eso, la radiación, no sé cómo llamarlo. Lo que puede provocar en nuestro cuerpo. Hay una sanación física, fortalece nuestra fe, nos permite entender lo que es la Eucaristía. Hay muchos beneficios que nos da la oración eucarística. O sea, yo me imagino que los ángeles están todos postrados frente a la imagen de Cristo, frente a este Santísimo. Entonces, ojalá nosotros podamos ser parte de este milagro, de este misterio. La oración eucarística nos permite el don de la conversión, de la sanación, incluso de la liberación. Cuando hay personas que están posesas, otorga la paz de Dios. Hay 5 gracias que recibimos cada vez que visitamos a Jesús en el Santísimo Sacramento. Por sus llagas gloriosas nosotros somos transfigurados y cambiados por medio de su amor sanador. Las gracias que Él derrama generosamente sobre nosotros por cada hora santa que hacemos son restauración, santidad, conversión, reparación y salvación. Así que, queridos hermanos, bueno, este es el mensaje de hoy. Descubrir a Jesús, abrir los ojos y darse cuenta que Él está ahí. Quédate mirando cuando el sacerdote hace este milagro de la Eucaristía, y ojalá lo puedas reconocer ahí en la simpleza del pan y del vino. Así que, y comerlo, la verdad que es un milagro, es un gran regalo para las personas que pueden comulgar, que han hecho la primera comunión. Es una maravilla, así que queremos invitarlo a tener ese amor, ese gusto por la Eucaristía. Bueno, eso, Marco, no sé qué más podemos decir. Invitarnos nomás, para cada día jueves se expone el Santísimo en nuestra parroquia, desde muy tempranito, no estoy muy seguro de qué hora es la mañana. De las 9 de la mañana. De las 9 de la mañana. Hay varios grupos que están a cargo de diferentes horarios. Diferentes horarios, pero eso no impide que uno como laico pueda acceder en cualquier momento. También la Eucaristía. Todos los días a las 20 horas, pronto cuando vaya a hacer el cambio de hora se modifica, pero es todos los días, ¿cierto? A las 20 horas tenemos Eucaristía en el templo parroquial, los fines de semana en nuestras comunidades, así que la invitación está a eso, a nosotros como iglesia, a reunirnos en comunidad y poder conmemorar este legado que nos dejó Jesucristo, que fue compartir su cuerpo y su sangre para la salvación de nosotros. Vicente, muchas gracias, muchas bendiciones. Recordamos a todos nuestros hermanos cursillistas que este domingo 29 tenemos nuestro retiro espiritual desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el complejo turístico La Palmilla, y va a haber locomoción que va a salir desde el frente de la parroquia a las 9:30 de la mañana, así que están todos cordialmente invitados los hermanos cursillistas. Vicente, que tenga buena semana. Igual, Marco. Y recuerda a todo nuestro público maulino que la repetición del día jueves a partir de las 19:15 horas. Así que nos vemos. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Chao. Quédate en los pueblos que gritando